Esta nueva Real Sociedad no termina de carburar, es el peor arranque de la década, igualando el de David Moyes en la temporada 2015-2016. 2 puntos de 12 posibles después de esa derrota contra el Real Madrid que hacen saltar las alarmas. Lo que es evidente es que el equipo tiene que empezar a contar los partidos por victorias. Comenzamos en Guasen Reala. Muy buenas a todos y a todas. Por decir algo, porque las sensaciones de la Real, tanto, bueno, no sé si en juego, ahora lo vamos a hablar, pero en resultado son malas, complicadas. Ángel López, me acordé mucho de ti durante el partido, estabas aquí en la redacción. Sí. Dije, estará tecleando ahí, a tope. echando humo. Sí, nos tocó hacer el directo de la web. Y bueno, hubo muchas cosas que contar, muchas cosas que relatar, muchas de ellas no demasiado edificantes para la Real, alguna que otra sí, de las que ya hablaremos, pero bueno, fue otra derrota, que es lo importante, otra oportunidad perdida para sumar puntos, y es lo que le está faltando a la Real, puntos. También le está faltando mucho juego, pero sobre todo le faltan puntos, y se han escapado ya 10 de 12, y esto... Desde luego es preocupante, por lo menos. Michel González, ¿qué tal? ¿Compartes la opinión de Ángel? Bueno, sí, que tiene pocos puntos, pues sí, no creo que la culpa de este mal arranque haya estado precisamente en el último partido, sino yo creo no ganar el Español y sobre todo venirte vacío de Oviedo. O sea, visto el calendario, en cuanto perdimos en el Carlos Tartiere, sabíamos que lo íbamos a pasar mal. Porque tenías la visita al Real Madrid, que normalmente siempre es difícil rascar algo. Ahora vas al Villamarín, luego tienes el Mallorca en Anoeta un día entre semana de esos pestosos a las 9:30 y luego vas al campo del Barcelona. Entonces, sí. Pues bueno, eran partidos complicados, sobre todo si no te habías aprovisionado de puntos en esas primeras ocasiones, ¿no?, que tuviste para hacerlo. Y bueno, el partido del Real Madrid pues fue de los clásicos que viene a Anoeta, una primera parte que ellos fueron superiores. Quizás lo que más rabia me dio fue que la mayoría de ocasiones las tuvieron a balón parado. Sí. Tampoco es que en juego te superasen mucho. Y luego ya pues contra 10 pues la Real sí que estuvo mejor, hizo una segunda parte bastante buena y quizás mereció empatar. Pero el caso es que llevas 2 puntos de 12 y eso te va a marcar no solo ahora, sino yo creo que en los siguientes meses, a no ser que consigas un resultado extraordinario, que es lo que te puede volver un poco el equilibrio en la tabla. Complicado empezar a hablar ya de finales, ¿no? Sí, pero yo entiendo que haya cundido ya cierto pesimismo o catastrofismo. Desde luego yo creo que hemos recuperado sensaciones que teníamos olvidadas pues prácticamente en la última década, aunque yo creo que esta plantilla sigue siendo buena. Este equipo está llamado a por lo menos estar en la mitad alta de la tabla, pero se necesitan con urgencia resultados, una victoria pues para no ampliar esta bola de nieve. Yo creo que hay un sector de la afición, la más joven, que no ha conocido esta situación, pero vamos a ver, estamos en septiembre. Vamos a hacerle caso a Tosa, que en este caso, que decía que las ligas empezaban después de las regatas de la Concha. Sí. No se le puede pedir mucho más a la Real en un partido contra el Real Madrid, aunque peores Reales han ofrecido más resistencia al Real Madrid que el sábado pasado. Y bueno, pues hay que esperar a intentar rascar algo, incluso ganar en Sevilla contra el Betis y retomar la senda del buen juego y de las victorias, de lo que ha sido la Real en los últimos años, para no permitir que esos fantasmas del pasado que no queremos volver a ver pues reaparezcan en las gradas de Anoeta y entre la afición de la Real. Son 2 puntos de 12 y 3 victorias en Liga de los últimos 17. Vamos con el semáforo y luego profundizamos en algunos aspectos más del partido.
Bueno, quería a Michel empezar y vamos a dejarle... No, le dejo a Ángel. Ah, ahora le dejas a Sí, Ángel. sí. Ya, con pero los que- siguiendo tus normas, ¿no? Porque yo creía No que se no puede había muchas repetir. normas, pero Me da las- lo mismo, no voy a las ha repetir. impuesto Miguel González Michel, o sea que, bueno. A ver, ¿podemos repetir sí o no? Sí, sí, y los Vale, que quieras, muy puedes bien. dar. Vale. Bueno, yo quiero... ¿Empezamos por el verde? ¿Te parece bien? Por o lo no? que quieras. Venga, claro. Sí, sí. Quiero dar el verde a Barrene porque me parece que está siendo el realista más destacado en estas primeras jornadas de liga, el que más incisivo está siendo en ataque, pide la pelota, está siendo valiente, vertical. Hombre, no está concretando demasiado todo lo bueno que está haciendo, pero bueno, otra vez contra el Real Madrid me gustó, aunque no le salían algunas cosas, así que mi semáforo verde para Barrene, aunque, si me lo permite Michel, Ya también empezamos. me gustó la aparición de Soler y creo que es Vale. uno de los resortes de los que decía antes a los que agarrarse para conservar cierto optimismo de cara a los próximos partidos. Entonces, el verde para Soler o... Este es el verde para Barrene. Para Ah, Barrene. para Barrene, Muy pero bien. con mención para Soler. Mención para Soler, pero Muy bien. foto en la postproducción, si Vale. quiere Luna, metemos solo Barrene. Perfecto. Amarillo para Gorrochategui, no es un amarillo de advertencia, es un amarillo, yo creo que de esperanza en el futuro. Creo que en el primer partido nos enseñó más cosas que en los siguientes, creo que ha cometido algunos errores, pero al mismo tiempo vemos una madera de jugador como para también ser positivos de cara al futuro. La sombra de Zubimendi y más del Zubimendi de ahora mismo, que está metiendo goles en el Arsenal, es muy alargada y tiene que hacer su camino. Creo que va bien, aunque esperamos una mejor versión que en el partido contra el Real Madrid. Y el rojo para Chalet Achar, porque es una de las incorporaciones que ha tenido la Real, se le están dando oportunidades y yo de momento creo que no le he visto rendir de manera óptima en la escuadra. Churi Urdín es un fichaje, es un jugador contrastado y por lo tanto tiene que marcar diferencias para bien y esto no lo está haciendo. Muy claro. Bueno, ya que me ha quitado todos estos, los 4 nombres, buscaré otros. No habíamos coincidido en teoría. No. Vale, no vale. hemos Pues dale. El, el verde le voy a dar a Sergio Gómez. Ah, Creo que Mira. anduvo bien, me gustó. Es un jugador que este año pues se le va a recolocar de lateral y veo futuro, sobre todo partidos en casa. Creo que profundizó con peligro, es verdad que le falta último pase, pero a mí la verdad es que me gustó bastante y creo que puede ser una alternativa importante para mejorar las prestaciones ofensivas en el lateral. Defensivamente tampoco estuvo mal. El amarillo le voy a dar a Gotti, pero representa un poco en esa acción suya. La hemos visto también otras veces a la Real, ¿no? Partidos importantes en los que prácticamente regalas el primer gol. Y es que prácticamente es una asistencia, ¿no? a Mbappé. Incluso aunque hubiera controlado el balón Zubeldia, hubiera tenido un rival encima. Entonces, esa manía muchas veces de pasar 30 metros atrás, pues bueno, pues tiene estas consecuencias. Luego la verdad es que me gustó como... sí, luego reaccionó bien el chaval. Lo mismo Sí. que hablábamos de John Martín el día del Español, con aquella acción del penalti, luego la verdad es que reacciona bien. Pero esas acciones nos tienen muy habituados los jugadores de la Real y más contra el Madrid, pues hay que estar un poquito atentos. Sí. Y el rojo le voy a dar a Cubo, que habló mira. mucho en pretemporada de fichajes y tal, los jugadores de nivel y fíjate, con el 1-2 y saliendo de suplente, porque había venido de Japón, apenas había podido entrenar un poquito la víspera, se esperaba más de Yo no le vi tan esa mal. media hora. Estábamos allí y a vosotros nos gustó, pero yo no le vi tan mal. Es verdad que le faltó la definición. Los disparos se fueron, pero creo que entró Si estás hablando activo de bien. un jugador diferencial, ¿no? Sí, eso es que sí. ¿quién le vas a pedir a marcar la diferencia, ¿no? En esos minutos finales? A Carrica, que sí, que todo el mundo juega, pero si hablamos de un jugador que contra 10 y con su habilidad en el desborde y... Yo tampoco y en estoy de los acuerdo, últimos yo metros- discrepo con Michel y con Beñat Barreto, que es el que hace las puntuaciones en el Diario Vasco, que también le criticó mucho. Hombre, yo creo que no estuvo fino en la toma de decisiones, pero sí que asumió el protagonismo que requería la situación, Yo creo que sí. absorbió mucho balón, lo que pasa es que no estuvo acertado. Por eso le pongo 0, bueno, no estuvo acertado. Muy bien, Entonces, no, los dos muy claros. Si el que tiene Muy que claro. desbordar y meter goles pues no lo está, pues es que la Real, no sé, ¿quién te va a meter ahí? Pues Soler estaba de 4, llevando la clavija, es verdad que estaba Oyarzabal Guedes. en lance, Guedes ya no estaba.
Ya, pero digo, Pablo, antes tuvo 1 hora de partido. Sí, lo que pasa es que la primera hora de partido el Madrid fue superior, la Real no llegó a portería contraria. Cuando yo le veo un contexto favorable para lucirse es Cubo, que tienes un Madrid un poquito más cansado, que estás con uno más y sobre todo saliendo de suplente, ¿no? Y dices, joder, ahora la vamos a liar. Porque daba esa impresión. Ahora la Real entra Aramburu, entra Cubo, entró también Zakarian, pero del que más esperas que pueda... pues eso, ¿no? Marcar las diferencias es de Cubo y pues a mí me dejó un poquito frío. No quiero decir que no tuviera protagonismo, que no pidiera el balón. Yo sí creo que por la calidad que tiene, pues esperaba bastante más de él. Pues así quedan nuestros colores, nuestras notas para ese partido contra el Madrid. Después de estas notas quería centrarme, a raíz un poco de los nombres que habéis dado, quería centrarme en ese centro del campo y de hecho la Premier League durante este fin de semana publicó una imagen de Merino, Odegaard y Zubimendi con la camiseta de la Real y ahora los tres en el Arsenal. Y a raíz de esto, no sé qué pensasteis cuando visteis el Gorrotxategi, Marín, Goti en ese centro del campo contra el Madrid, si realmente es el ejemplo de lo que es ahora mismo esta Real Sociedad. A ver, es verdad que venía un poco condicionada por esa baja de última hora de Susic, lo de Bryce, pero es el reflejo. Hombre, es más la Real de futuro, debería serlo, que la Real de presente. Efectivamente, las circunstancias eran muy concretas. Se había lesionado Bryce, se había lesionado Susic, ambos en las últimas horas antes del partido, y desde luego se ha fichado a Ángel Herrera para esa posición o para una de esas posiciones que está lesionado. Entonces, este centro del campo no va a tener nada que ver probablemente con el que se vea en noviembre, en diciembre o a partir de enero. En todo caso, pues bueno, claro que podemos llorar lo que fuera la Real y lo que es ahora con respecto a la pérdida de cracks, pero es lo que le pasa a este tipo de equipos. Si tienes jugadores de primer nivel europeo, lo normal es que un equipo como la Real no los pueda sujetar. Y eran de primerísimo nivel, de élite absoluta, Zubimendi, Merino, antes Silva, por supuesto Odegaard, fíjate Isaac, que lo han vendido por 143 millones de euros, pues es el sino de la Real Sociedad. Y Gorrotxategi, Marín y Goti, pues probablemente sean muy buenos jugadores, quizá no lleguen al nivel de los citados, pero ahora mismo no lo son. Y es verdad que, sobre todo en los últimos minutos contra el Oviedo, y durante el partido del otro día a mí me estaba faltando jugadores de entidad en la Real. Futbolistas a los que darles la pelota con absolutas garantías y líderes carismáticos que pudieran dar la pausa, acelerar, llevar los ritmos del partido. No lo veía nadie, estaba Oyarzábal, pero era el delantero centro y apenas le llegaba el balón. Y sí que me faltaron jugadores de entidad a los que recurrir en estos momentos de máxima necesidad. Al final del partido ya estaban Cubo, Oyarzábal, ya era otra cosa, pero por ejemplo en los últimos minutos del partido de Oviedo ni siquiera estaban estos dos jugadores que han sido referentes en la Real de los últimos años. Si se han ido Lenormand, Merino, Zubimendi y además no tenemos a Oyarzábal, Cubo, pues es difícil ver a quién se puede recurrir, a qué jugador estratégico puedes mirar pues para liderar una remontada, que es a lo que se ha visto abocada la Real en los 4 partidos. No sé qué pensaste, Mitchell, porque claro, también Sergio Gómez reconvertido, el Ustondo, que no digamos tampoco que es un lateral al uso. No sé qué pensaste al ver la alineación, a mí me pareció un poco... Quiero hacer también una acotación sobre Goti, que estoy de acuerdo con Mitchell, falló en pero luego el gol, han sido 4 goles prácticamente idénticos en contra de la Real, pérdida, transición, gol, pero luego se repuso bastante bien, además con carácter, quiero decir, arriesgando con pases, siendo el mismo, quizá no tuvo influencia suficiente en el juego como para cambiar el signo del partido, pero creo que tuvo el carácter suficiente como para rehacerse, recomponerse de ese error. ¿Qué pensé? Pues a ver, si estamos hablando de una Real que en construcción, luego llegan las alineaciones y nos sorprendemos, pero es que es así. Ya, por eso, sí. A mí la apuesta de Sergio Gómez en lateral, creo que de cara a medio plazo, creo que es buena. Nos puede aportar. Central, pues bueno, Caleta Char, ¿no? Chaleta Char. A mí no me disgustó, es verdad que en defensa esperas que esté un poquito más expeditivo, pero en la segunda parte hizo un par de cambios de orientación con pierna izquierda.
apertura, pues creo que fue a Cubo, donde se generaron varias situaciones de peligro, también tiene que entrar en el equipo. En el centro del campo es nuevo. Cuando hablamos de los 3 del Arsenal, en realidad es un poco un debate, no sé si es muy real, porque Odegaard estuvo cedido un año. Entonces, que estás cedido era, fíjate, teníamos este centro del campo, bueno, vino cedido un año. Sí, pero luego estuvo Silva. Sí. O sea, Luego estuvo Silva, y Silva estuvo 3 temporadas cuando se esperaba que estuviera una, y no estuvo 4 porque se lesionó en el inicio de la 4ª. Merino ha estado 6 temporadas, o sea, todo un récord para un jugador que es un fichaje y la proyección que tenía, que estuviese 6. El año pasado decidió irse y no se le puede cerrar la puerta, y Zubimendi ha decidido irse este año. Entonces, tampoco le presto mucha atención a que jueguen los 3 en el Arsenal, porque me parece algo circunstancial. Es decir, si uno juega en el Bayern de Múnich, otro juega en el Arsenal, otro en la Juve, no le daríamos tanto bombo, ¿no? Y pues en épocas de vacas flacas nos flagelamos con que los 3 están jugando en el Arsenal y que el centro del campo del Arsenal era de la Real, cuando pues Odegaard no era de la Real, lo estuvo un año, ¿no? Circunstancialmente cedido. A partir de ahí, pues bueno, como decía Ángel, ahora mismo si miramos cuál puede ser el centro del campo titular a medio plazo, todos vemos un Gorrotxategi y Ángel Carlos, ¿no? Sí. Entonces, ostras, la cosa cambia. Si tienes Óscarson arriba con un Cubo, Barreno y Arzábal, quiere decir 3-4, Sí. y atrás a mínimo que tienes a John Martín también, que ofrece buenas prestaciones, con Chaleta Char, Sergio, yo creo que hay equipo. El otro día, pues bueno, estamos hablando de que la Real al final pierde 1-2 y que en la segunda parte tiene opciones para empatar, y fíjate con los jugadores que jugó, 7 formados, o sea, 7 que dieron el salto desde el Sanse en la alineación titular, que no jugamos para tener más o menos de la cantera, pero he repetido varias veces en este programa. Sí. Solo hay 2 equipos en primera división que juegan con una filosofía parecida, que son Atleti y la Real. Lo que pasa es que las incorporaciones al Atleti pues las busca Laporte, Berenguer en otros clubs, y que hayan tenido pues un pasado relacionado con equipos vascos, aunque algunos no lo sean, como José Yaló o Adama Boiro, que nació en Dakar, pero bueno, son sus refuerzos, y los de la Real pues son Soler, son Remiro, que lo traes del Atleti, Scaletta Char. Entonces, tener 15 o 16 jugadores sacados de la academia, pues bueno, pues tiene estas cosas. Y bueno, tampoco le daría más importancia al centrocampo. Lo que pasa es que sí es cierto que si te comparas con que estaba jugando un poquito antes el Arsenal, lo que hacían, claro. Y luego el que juegas, ¿no? Los 3 que empiezan de inicio contra el Real Madrid, pues sí, te entra un poco de, yo llamaría nostalgia, ¿no? Sí. Pero también antes de llegar ahí a ese centro del campo, 2 años antes estábamos con Asier Garitano y estábamos en puestos de descenso casi. Entonces hay que tener un poco de vista y de mirada un poquito más amplia para ver que estos dientes de sierra en un club como la Real se suelen dar, ¿no? Para mí el brote verde fue Carlos Soler. Es verdad que también está condicionado porque está con uno menos, el Madrid igual ya está pensando un poco más en resguardarse, perdón, pero creo que fue el futbolista que más claridad dio. De hecho, dio incluso un par de pases en profundidad para poner al delantero prácticamente 1 contra 1. Sí, hombre, yo creo que ahí se va a notar un montón la diferencia. El contexto de partido era muy favorable, claro. Para que luciera sus virtudes, porque ya el Madrid no es un equipo excesivamente presionante, y cuando uno tiene el balón, pues tiene cierta libertad para la distribución, y encima estaba con uno menos. Entonces, pero ahí con uno menos el Madrid también te mete un gol. No, sí, ahora, por supuesto. Claro, jugar el Madrid con uno menos, hemos visto en la historia muchos partidos que el Madrid ha ganado incluso con uno menos. Ah, sí, claro. Claro. Pero ya era un momento de partido cuando entró Soler, que Xabi Alonso decidió sujetar el marcador como podía, hizo cambios defensivos, y yo creo que cedió el protagonismo a la Real. Sí, pero muchas veces también es por mérito del rival. No creo que a ningún entrenador le guste estar ahí en el área. Si el Madrid hubiera podido meter 2 goles más y sentenciar, muchas veces también te proteges. Pero que no es lo mismo jugar así que contra un equipo que está encerrado, en el que tú tienes que llevar todo el peso de partido y que tienes un perro de presa encima. Yo creo que el Madrid al final se metió atrás porque la Real también hizo cosas buenas en la segunda parte, igual que no las hizo desde que se queda con 10 hasta el descanso, que encima te meten un gol. O sea, quiere decir que la Real también podía haber jugado mal en la segunda parte, ¿no? Pero que es verdad que el valenciano exhibió algunas pinceladas de esa calidad que se le supone, que le llevaron al Paris Saint-Germain en su día, como ese pase en profundidad a Mikel Oyarzabal en una de las mejores, o la mejor casi, ocasión de la Real en la segunda parte. Y bueno, pues nos agarramos, como he dicho antes, a esto,
para mantener la esperanza de que hay un jugador verdaderamente diferencial en el centro del campo y que tiene que ser importante a partir de ahora en la Real, porque entendemos que ya a partir del viernes puede ser titular, que ya ha adquirido el tono físico suficiente como para jugar una hora de partido. ¿Te gustó, Michel? Sí, mucho. Como dice Ángel, Sí, es que fue otra cosa. Sí. Son pues, jugadores pues eso, de mucho talento, y eso es algo, ¿no?, que le falta talento y experiencia para saber por dónde mover el balón, qué situaciones en ventaja encontrar y en qué zonas del campo. Y sí, pues es un brote verde, igual que era el de Sergio Gómez. Barrene, como ha dicho Ángel, que está siendo el mejor de principio de temporada. Cuando ha estado Óscarson, el partido, por ejemplo, contra el Español, lo que pasa es que ahora está lesionado, también ha dejado muy buenos detalles. Gotti, como el otro día quitando esa jugada, yo creo que luego lo hace casi todo bien. Entonces, brotes verdes hay. El problema es que necesitas tiempo para que todos esos brotes verdes se transformen en un equipo competitivo. Y eso no va a llegar en 4 días. Entonces, ese es un poquito el problema que tiene ahora la Real, sobre todo después de no haber podido ganar al Español y al Oviedo, ¿no? Rascar de ahí 3 puntos al menos, tener 2 más, porque con los puntos a principio de temporada compras tiempo. Y con el tiempo vas haciendo equipo. Si no tienes puntos, ahora el tiempo tú mismo te lo has limitado. Y ahora juegas contra el Betis, pero yo sí que veo a la Real cosas positivas. Lo que pasa es que si no se traducen en resultados, pues claro, la ley del fútbol es inexorable y vas a verte en problemas. Pero brotes verdes y equipo bueno sí que tengo. La clave estará en la paciencia que todos seamos capaces de tener. A nadie nos gusta perder. Y bueno. Pues vamos a tomarnos un café para ver si nos levantamos un poco este ánimo y volvemos para cerrar el programa. Os quiero preguntar sobre Sergio. Iraitz, final y Cartuja. Pero ni Copa ni el Athletic, No, el Betis. El Betis, bueno, pero es una final, ¿tú crees? ¿Estamos ya en tema final o no? Estamos en hay que ganar, ¿no? Sí. Jornada 5, ya han pasado 4 partidos, el equipo se le ven cositas, pero es ya necesario empezar a sumar de 3. Sí, porque si no la gente se va a poner nerviosa. Sí. Y no estamos acostumbrados a estos nervios. No, últimamente habíamos comenzado las temporadas de otra manera, y entrenador nuevo, jugadores jóvenes que todavía tienen brotes verdes, pero que todavía les queda mili por hacer. Y 2 partidos que creo que son importantes porque te van a marcar si estás como para dar contra el Betis y el Mallorca, ¿no? O sea, esos partidos que tienes que sacarlos sí o sí, sobre todo el de Mallorca por lo civil o por lo criminal. Sí. Por cierto, Sergio no ha repetido 11 en ninguno de los partidos. ¿Cambiará otra vez el 11? Yo creo que puede que John Martín pueda entrar Por ejemplo, de central, el centro del campo. Soler puede entrar Soler, a mí también. me gustó mucho, cosas diferentes por parte de Soler. La gente le ha puesto muy bien a Soler. Veremos si Cubo vuelve o Guedes se queda, ¿no? Y bueno, Porque yo creo que, o por lo menos mucha gente coincidimos en que Barrene está siendo de lo mejor. Barrene y Oyarzábal no los vas a poder quitar. La duda es en la derecha, ¿no? O Sí. a retrasar a Oyarzábal y poder jugar con Guedes de 9. Eso es. Y Carricaburu 20 minutos. También. Carricaburu También. delantero centro. Por supuesto. Delantero centro. Pues tendremos que ir a la Cartuja, A la no al Villamarín. Así que... A por la tercera victoria en la Cartuja. venga. Decía Sergio en rueda de prensa que precisamente para él el equipo no estaba siendo competitivo porque estaba fallando en esos pequeños detalles. Es una realidad. Bueno, pequeños, grandes detalles. Sí, O sea, pero que en esos detalles que marcan porque realmente los partidos y el fútbol... La Real, por ejemplo, en ataque es el tercer equipo con menos acierto al gol. Mañana en las páginas del Diario Vasco sacamos unas estadísticas de la Liga. Con 69 remates le ha dado para hacer 4 goles. 4 ¿no? goles. Y 20 a puerta. O sea, es el cuarto equipo que más remata, el quinto que más lo hace entre los 3 palos, o sea, tampoco tiene mala puntería, y sin embargo en acierto el gol está abajo. Luego estamos hablando en estas primeras jornadas de que transiciones defensivas sufrimos muchísimo. Uf. El otro día, fíjate, el primer gol de Mbappé se lo damos nosotros. Madre mía. Pues también. Y luego si añadimos el balón parado, que en la primera parte sufrimos, que hasta Carvajal en el primer palo nos remata al poste, y luego salva, hace un paradón, Remiro, no sé si remate de Militao,
sufrimos un montón. 3 ocasiones a balón parado. Sufres a balón parado, transiciones defensivas y arriba no metes gol. O sea, yo creo que son más cosas que pequeños detalles. Aunque la intención de la Real es buena, tiene muchos minutos, pues es que se les ve jugar bien, mover bien el balón, pero yo sí creo que la Real tiene que mejorar algo más que esos detalles que también entiendo el entrenador que se agarra a ellos, porque no vas a salir a decir que te falta mucho más, y sí que hay cosas positivas a las que agarrarse. Es verdad que la Real no es una catástrofe, es evidente. Creo que le faltaron puntos incluso en los partidos contra el Español y contra el Oviedo, pudo lograr más. Pero a ver cuándo esos pequeños detalles se decantan en contra del rival y cuando esos peajes pues de los nuevos, de los jóvenes, pues le penalizan al contrario, en este caso a los centrales del Betis el viernes. Yo creo que Sergio está probando muchas cosas, creo que no tiene un bloque todavía. Llegaron demasiado tarde algunas incorporaciones, hay jugadores lesionados e insisto, está probando. De hecho, ha alineado a 23 jugadores en 4 partidos, que es creo que un número elevado, y todavía no ha dado con la tecla. Cuando dé con la tecla, probablemente esos pequeños detalles que siempre se hablan no le sancionen, no le penalicen a la Real y vayan en su favor. Pero esperemos que sea ya en verano, que queda muy poquito, o ya en otoño, para poder instalarse por lo menos, insisto, en la mitad de la tabla, porque verse ahí abajo, la Real puede ser esta noche equipo de descenso. Pues no le gusta absolutamente a nadie y pone nerviosos a muchos. Y ya estamos oyendo en los clásicos mensajes de que si hay un entrenador triste, que si el equipo no transmite, insisto. Sí, eso... Estas sensaciones, estas frases que creo que teníamos olvidadas del pasado y no queremos revivir esos fantasmas. Bueno, el equipo no transmite, no sé si estoy de acuerdo con eso. No, pero digo que son mensajes que ya empezamos a escuchar en la grada, entre la afición. No sé, eso va en función de los resultados. Somos los más tristes del mundo y venimos de ganar una Copa en el 21, de ir a Champions, de quedar 5 veces. O sea, había 15 más tristes entonces. No, y hay 38.000 socios y 5.000 más en lista de espera. No sé, que sí esta que es Real verdad. sigue generando expectación e ilusión. Pero también yo creo que esa ilusión necesita de resultados para seguir alimentándose. Luego también es que un partido te condiciona a otro, no ha sido por delante en el marcador nunca. Claro, es nunca. que no puedes... Es verdad que contra el Madrid no lo mereció. Es decir, no, si se hubiera puesto por delante, pues no, porque todas las ocasiones. No, al minuto 1 ya no se Para habían el enchufado minuto un gol. 1 es que... O sea, luego hablamos de pequeños, ya no se habían enchufado un gol. Pero sí es verdad que en Oviedo tenías que haberte ido ganando el descanso. Y en Mestalla, por ejemplo, la puesta en escena no fue nada mala. Tuvo a Ibray 2 ocasiones y la primera te llegan, la segunda parte te meten. Y contra el Español, pues es verdad que la primera te meten, pero antes habías tenido 3. Recuerdo una de Marín, otra de Barrene y otra de Cubo. Sí. Pues bueno, todo eso va sumando y ahora juegas el viernes contra el Betis y claro, tú tienes 2 puntos y si te meten tienes que remar en contra y sobre todo te falta confianza. Es que el fútbol... Sí. Es un estado de ánimo. Pero es que es así. Es así. Es que es un estado de ánimo. La gente corre más, se atreve sobre todo a no perder el balón. Yo fíjate, para lo mal que está la Real, yo creo que se atreve a hacer bastantes cosas con balón. Para lo mal que está en la clasificación, quiero decir. Sí. Porque la segunda parte contra el Madrid, lo que comentabas antes, es verdad que está el rival con uno menos, pero es el Real Madrid. El Real Madrid no estuvo cómodo en el área, que en cualquiera te pueden enchufar el empate. Prefiere salir a la contra, no pudo salir a la contra, pues porque la Real yo creo que en la segunda parte juega bien. Pues bueno, también porque fue valiente, arriesgó el pases en determinadas zonas, pero eso, necesitamos un golpe de efecto. Mucha gente cambiaría dice que, muchas cosas. Sí. Mucha gente ya habla de Sergio, que no se va a comer el turrón, que Sergio no sirve. Yo creo que llevamos 4 jornadas, una Real prácticamente nueva, que es verdad que decías antes que hay que tener paciencia, pero que los resultados apremian, pero creo que es muy pronto para empezar a hablar que hay que echar a Sergio. Sí, hay que darle tiempo, porque en 4 partidos no puedes demostrar ni tu incapacidad. Es que la gente también ni el hecho de ser un se crack. altera, por ejemplo, de las alineaciones. Nos decían comentarios intentado todo, en la página web. ¿Por qué en 4 partidos tenemos 4 alineaciones diferentes? Bueno, pues porque todavía Sergio está encontrando el equipo. Está buscando la mejor solución y está buscando la mejor composición y cuando tenga un bloque probablemente lo mantenga. Aunque tenga 2 jugadores por puesto y algo más. Y muchos jugadores de calidad, pero siempre pasa lo mismo. Cuando tú ya tienes a disposición
tu bloque, pero insisto, es que los Pero fichajes han llegado tarde y ha habido otras circunstancias de futbolistas que no han salido y que se quedan. Ahora que ya está estabilizada la cosa, pues ya irá tocando las teclas para componer su mejor sinfonía. Y en las ya alineaciones, veremos. por ejemplo, circunstancias. El otro día hubieran sido titulares Kubo y Aramburu de no haber viajado, Yo creo que eso está muy Creo motivado. que eso también les pasa. Ya hay a todos. pero ya hay dos jugadores todos. más, ¿no? Es que han jugado 23, ya, pero 2 que han sido titulares quizás por ese motivo. Si Kubo hubiera estado aquí y Aramburu también hubieran sido titulares, ya no habrían sido tantos jugadores los que hubieran sido jugado de inicio. Oscarson también apuntaba a titular, no fue suplente en las primeras jornadas porque le estuvo cuidando Sergio por los problemas musculares. Entonces yo creo que ha habido circunstancias que hacen que hayan tenido que jugar en 4 partidos más jugadores titulares de lo que en otras circunstancias habría sido. El entrenador, pues bueno, quizás tenemos poca memoria. Ahora el sábado se le hizo un homenaje a Tosak. Tosak vino, la Real ganó las ligas 81-82 pues para despertar a un equipo que era campeón y tenía muchos de esos jugadores. El primer año Tosak no se fue a Europa. Te hablo de memoria, se jugó muy bien la segunda vuelta, pero no sé si la Real quedó octavo por ahí, noveno, fuera de Europa en cualquier caso. El segundo año, que fue el famoso, el playoff, la Real quedó en la zona media en Liga, octavo, noveno. ¿Qué pasa? Que ganó la Copa del Rey, fue a Europa vía Copa. Pero el segundo año a lo mejor Tosak estaba en la calle. Estamos hablando de un entrenador que el otro día se da la medalla de oro y brillantes por lo que ha hecho en la Real, normalmente gracias a lo que hizo en la primera etapa, que fue campeón de Copa y al tercer año subcampeón de Liga y Copa, pero sus 2 primeros años no fueron nada brillantes. Entonces, cuidado, y hablamos de 4 partidos, Sergio no vale. Pues bueno, pues sí, pues vamos a entrar a... Yo creo que sería... Alarmismo. Siempre, o sea, si tienes que empezar ya a mirar al entrenador, primero es falta de confianza en tus propias decisiones y yo creo que está perfectamente preparado. Yo además no no le veo ni bloqueado ni superado. Yo tampoco. Es evidente que la Real está obteniendo muy malos resultados, su juego no está siendo el adecuado para tener un rendimiento óptimo, pero le estamos viendo tomar soluciones, responder a los estímulos, buscar alternativas a lo que no está funcionando en el campo. No todas las decisiones han sido acertadas, lógicamente, pero está siendo intervencionista con lo que está viendo sobre el terreno de juego. E insisto, hasta ahora no ha tenido los recursos suficientes o los que tiene ahora mismo la plantilla como para eso, brindar o dotar al equipo de herramientas para que tenga un rendimiento óptimo. Y ojo, su punto de partida es bastante peor que el de Imanol. Porque Imanol cuando entra en enero del 2019, o la primera temporada buena que hace, ¿no? Entera, la 19-20, claro, viene de 2 años en los que la Real, pues fíjate, en la 17-18 había echado a Eusebio, que terminó mal la Liga, en la 18-19 tampoco arrancó nada bien y echó a Sier Garitano, es decir, y en la 19-20 vienen fichados, recordamos, Isaac, Portu, Remiro, Monreal, sube al primer equipo Lenormand, y Odegaard. Ostras, y viene cedido Odegaard. Ostras, era un equipo que hacía falta construirse, pero mira qué mimbres. Y, sin embargo, Sergio viene todo lo contrario, viene después de un ciclo de 4 o 5 años brillantes de Champions, de que en 2 años pues se te ha ido Merino, Lenormand, Zubimendi, AC3, Sorloz, Silva, es decir, y tienes que torear con las expectativas de los últimos años. Somos un equipo de Europa incluso mirando a Champions y no nos parecemos en nada en cuanto a jugadores y experiencia al equipo que teníamos hace poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tener en cuenta. No creo que el problema vaya a ser el entrenador, porque si cambias el otro día y le pones a Sergio en el banquillo del Real Madrid, a Xabi Alonso en el de la Real, pues a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo. O sea que... Hablando de Xabi Alonso, ya me sonríes, Ángel. No, a ver, no. Sonrisa no me gustó pícara. su actitud. Diría que fue bochornosa. Viendo las imágenes yo no esperaba esto de me sorprendió, Xabi la Alonso verdad. haciendo ver como que estaban robando al Madrid. O sea, como que él ya participa en ese ambiente tóxico que envuelve al madridismo más cerril, que habla pues de un contubernio arbitral en contra del equipo blanco. A ver, a mí no me gustó verle decir eso de me haces pensar mal en la cara de Manzano sobre el terreno de juego de Anoeta. Ya por respeto a los que son sus paisanos, y además lo podía haber hecho dentro o en la rueda de prensa, pero no, lo hizo públicamente. Yo creo que también forma parte pues, de su anhelo de ganarse al madridismo cuanto antes, ¿no? Es una imagen, fue una performance, si le salió bien, oye, pues vale, pero a mí no me gustó. Que lo hiciera y que lo hicieran a Anoeta.
Pues vamos a cerrar así. Pues muy bien. Muy bien. No le preguntas a Michel sobre eso, ¿no? Porque fue su maestro, ¿eh? No, sí, maestro. Más o menos, más o menos. Ah, sí, Sí, del de Xabi curso. Alonso. No sé si le enseñó estos modales, pero algo parecido, ¿no? Ni mucho menos. No, No, no yo sé. creo, sí, yo creo que es un poco lo que habla Ángel. A ver, hay 3 elementos, la Real, el Madrid y los árbitros. Lo que tenga el Madrid con los árbitros, Claro, es que- sinceramente, me trae sin cuidado. O sea, es decir, es algo ajeno. Pero Otra es cosa surrealista otra cosa es que hubiera el sido... Madrid hable de persecuciones claro, con claro. todos los atropellos Joder, que el hemos Madrid y el sufrido, Barça. que los ha sufrido en personas. O sea, que es así. Otra cosa hubiera Madrid sido... con el Barça, igual. Otra cosa hubiera sido que, por ejemplo, que pasó con Xavi, ¿no? En aquella bueno, eliminatoria también. de, Sí, de sí. Copa, ¿no? Cuando Sí, se se rió de la rieron un Real. poco de la Real y salió Arrasate con lo de el famoso gesto de nosotros también tenemos escudo. Yo creo que fue un tema entre el Real Madrid y los árbitros, de algo que viene de atrás, porque Xavi que lleva 4 partidos en la Liga Española, no lleva Sí, más. sí. No lleva más entrenando. Entonces, yo creo que es una campaña que viene ya de años anteriores, que el Madrid, pues bueno, reclama que se siente perjudicado por los árbitros. Pronto se ha visto Para mí imbuido estuvo en bien ella. Jesús Gil Manzano, luego hay otras. La verdad es que hoy en día hay tantos cambios en la normativa que ya no sabes qué interpretar, si es roja o amarilla. Porque si esa jugada en vez de ser Oyarzabal es Mbappé, el que se va, ¿qué estamos hablando? ¿De qué es roja o amarilla? Diría, no, roja, porque Mbappé pasó se lo mismo planta solo. con- Entonces, ¿qué depende? De la pasó lo velocidad mismo de... con No, Badé, claro, es- con No, no, Badé el año y pasado nos eso no. expulsaron. Claro. El año pasado Claro. nos expulsaron No hicieron 3 nada. veces a un jugador, Sí, sí. acuérdate, Sí, Zubeldia, sí, ¿no? sí. En el Villamarín, a No, Aritz a y- mí me el- parece injusta la en el- expulsión, ¿eh? Yo lo reconozco. Yo no lo tengo tan Para En mí claro. no paralelo, es, porque- pero no tiene no el balón fueron las de la controlado, temporada 40, pasada y no son es las esta. mismas que la de Claro. Aritz y que la de Zubeldia, tan injustas como esas. Claro. 40 metros, un tío en paralelo, no tiene el balón controlado, hombre. Pero si el Yo creo árbitro, que si echar el árbitro por eso a un decide, jugador es excesivo. decide que es roja, luego ¿quién viene? Un tío en el VAR a calcular, o sea, el árbitro es el que mejor Bueno, el VAR, perspectiva vale, tiene. bien. No, y desde No sé luego cómo trazas, que si fuera juego poco- es muy fácil. A ver, te lo yo- trazan por milímetros, pero la roja no está cerca, bueno, pero está en línea. O sea, el camino recto a portería que te llega, no sé. Hay una Otra opción- cosa es que nosotros calculamos que Oyarzabal no tiene la velocidad de Mbappé Ya, pero eso y entonces Oyarzabal no iba a llegar pero solo a eso portería. No, Ya, no no. puede condicionar eso una Bueno, roja depende, o no. porque si es Mbappé, a lo mejor sí es roja. ¿Por qué? Porque Mbappé sí se planta solo. pero- Entonces, ya te digo, como han dado tantas vueltas al reglamento, ya hoy en día el fútbol está perdido y ya no sabes realmente, Sí, no es te puedo verdad. decir si ha acertado o no. Pues te voy a decir lo mismo, si es Mbappé el que se va corriendo, pero entonces, ¿qué te mido si es roja amarilla? ¿Por la Claro, velocidad es del que- futbolista? Hay otra acción, de todas Yo creo formas, que que es Gil más Manzano es buen árbitro flagrante, y- que es un error arbitral en contra de la Real y del que el 0-2. madridismo y en general yo no he oído hablar nada. Que es, hay una falta previa evidente de Mbappé a Remiro antes del 0-2. Pero evidente, ¿eh? Y desde luego esa jugada no se revisa, no se anula y acaba en Pero el bueno, 0-2. no es Bueno, el día para hablar de los árbitros. no porque es yo el creo día, que- vale, porque no tuvo ninguna influencia porque- en el resultado, creo que no. Pero es que el No, campañón pero ahora quiero decir, que está fomentando arbitraje a la Real... el Madrid y que del que participa Xabi Alonso, el que por cierto has regateado decir nada, pero a mí Ya he me dicho. parece Ya patético, he dicho, lamentable. Si tengo que opinar de lo que las actuaciones del Real Madrid con los árbitros, es lo que se me escapa de mi ámbito. Es que no me interesa absolutamente nada. Pues no, a mí no, me da no me- vergüenza, realmente me da vergüenza. Y creo que el arbitraje el otro día pues, no perjudicó a la Real. Afortunadamente, No, no, fíjate, que no. el primer No, gol, no, cuando claro. vimos el de Arda Güler, dijimos, "Buah, es gol fijo". Luego nos salvó estos fueras de juego milimétricos, que no sé si está por eso, por nada. Ah, que también han cuestionado esto, ¿eh? Sí, O hombre, sea, el pues fuera de esto- juego Bueno, por milimétrico y cuestionar ya. semiautomático, claro, no, por no. Eso en el fútbol de toda la vida Que ha sido fue gol, por pero ahora una los uña, anulan, ya, pues, pues pues será ahí por una tienes uña, suerte. pero- Luego hay un penalti a favor que es evidente y hay una acción que el árbitro determina de roja. O sea, no creo que dedicar algún segundo a la actuación arbitral, está. esta vez no creo que perjudicase a la Real, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo afrontáis la semana? Ya para cerrar. Bueno, pues con cierta tensión, ¿por qué no decirlo? Porque otro resultado negativo en Sevilla pues complicaría todavía más las cosas. Y bueno, yo siempre afronto la semana y el partido de la Real pensando que la Real puede ganar. Y estoy convencido de ello. Vi al Betis el otro día, me parece que el Levante le superó mucho en el inicio Se del le puede partido, meter que mano, no sí. es fiable defensivamente, aunque es verdad que el Betis sí que tiene futbolistas en ataque, sobre todo como Anthony, pues que pueden cambiar el partido en una jugada. Y pues habrá que atarle en corto. Pero bueno, con ilusión, no nos queda otra. Ya habrá tiempo para el catastrofismo.
A ver, la Real ahora tiene que sumar contra el Betis y el Mallorca, que jugamos Sí, el luego el miércoles miércoles 24 es, ¿no? a las 9:30. 9:30, Ahí sí. tiene que sumar 3 puntos como mínimo. Como mínimo. Entonces, pues bueno, y si suma alguno más, no le va a sobrar. Y esa es la oportunidad, porque pescar en el campo del Barça pues es más complicado, ¿no? Y la ¿Puede primera ser Camp Nou? opción, la ¿Puede ser primera Camp Nou? opción puede No ser, lo sé, todavía porque no está- pueden ser tantas Parece que sí que cosas. puede ser. Puede ser. Pueden ser Bueno, yo tantas he visto cosas. una imagen que está lleno de ratas el vestuario, entonces igual no lo es, igual es el Johan Cruyff. Entonces eso, la primera ocasión es el viernes y tiene que apretar los dientes porque tiene jugadores para puntuar allí y se le van acabando poco a poco los argumentos. Así que la primera opción es esa, porque si no, luego contra el Mallorca, ahí sí que iba a venir muy, muy, muy necesitada. Pues déjanos en comentarios cómo afrontáis vosotros también esta semana. Por suerte podemos decir que la Real vuelve a jugar el viernes. Nosotros volvemos el próximo jueves aquí en Guasen Reala. Estas han sido las sensaciones después de esa derrota contra el Madrid. Guasen Reala.